A finales del mes de septiembre recorrimos distintos lugares de Chascomús, localidad situada en el este de la provincia de Buenos Aires, en el tramo inferior de la cuenca del Salado. Salimos muy temprano y al amanecer el cielo se fue cubriendo por un frente nuboso que no permitió una buena iluminación en las primeras horas del día. Comenzamos el camino hacia la Ruta 11, que bordea la bahía San Borombón. En unos talas varias aves estaban en las ramas. Destacaban allí una pareja de chinchero chico, que andaba alborotada con la llegada de la primavera. Muy cerca había una torcaza y un carpintero campestre que posaban tranquilos. En un tala contiguo había un cardenal que recorría las ramas en busca de alimento. Momentos después vocalizaba en el extremo de una rama. Más abajo, en unos duraznillos que crecían en una zanja, posaba una hembra de cortarramas, que comía los brotes de hojas. Esta especie es migratoria. Durante la primavera y el verano permanece en el centro del país, por lo que en unos días seguramente comenzaría su viaje a su zona reproductiva. Mucha cantidad de aves había en esos talas, y en uno de ellos una pareja de espinero pecho manchado hizo su nido. Pero lo más difícil fue verlos y más aún filmarlos. Suelen esconderse casi siempre entre el follaje. Seguimos camino y llegamos a la Laguna La Limpia, que está en un campo privado, por lo que captamos algunas imágenes desde la calle. Se podía percibir el nivel bajo de las aguas, con una pequeña playa que era frecuentada por flamencos, cigüeñas, patos gargantilla, patos cuchara y algunas gallaretas y teros reales. Las cigüeñas hurgaban el barro con sus largos picos. En la costa algunos flamencos y cigüeñas descansaban juntos. En unos pastos verdes, cerca del agua, una gran bandada de chajá descansaba o pastaba plácidamente. No mucho más se vio en ese sector, así que seguimos la marcha. 1 kilómetro más adelante pudimos ver sobrevolando el campo a un gavilán planeador. Siempre es un placer ver estas rapaces en vuelo. En tanto que en una varilla de alambrado un macho de pecho colorado trinaba. Con el comienzo de la primavera llegan las golondrinas, y una de las más comunes son las cejas blancas, más fáciles de ver en detalle cuando posan. El camino pasa por un paraje llamado Giribone y atraviesa campos muy bajos, con lagunas, en ese momento secas. En ese tipo de ambiente abunda el pecho amarillo, que forrajean bandadas en el suelo, mientras que otros posan en la vegetación más alta, para vigilar el acercamiento de una posible amenaza y avisar al resto. A veces son confiados y permanecen cuando uno está cerca y quieto. También es posible ver alguna liebre, aunque es raro que se dejen retratar. Seguimos nuestro camino por esos campos abiertos, y nos topamos con algunos ejemplares de gavilán ceniciento, ave frecuente en este lugar. Aquí una hembra que sobrevolaba el pastizal seco en busca de alimento, que son roedores en su mayoría. Varios minutos sobrevoló el lugar y nos dio mucho gusto ese momento. Al poco tiempo se le sumó otro gavilán y volaron juntos hasta perderse en la distancia. En esos pastizales es frecuente todavía el ñandú, que al vernos llegar huyeron a la carrera. Finalmente llegamos a la Ruta 11 y fuimos hasta el puente sobre el río Salado, en su último tramo, ya que desemboca a menos de 2 kilómetros.
El nivel del agua es muy bajo, y entre el lodo había algunas aves playeras buscando diminutos invertebrados incesantemente. Se los veía desplazarse en intensas caminatas mientras iban hurgando el sustrato con su pico. También había otras aves comunes de estos ambientes, aunque descansando muchas de ellas. En esos lodazales de la bahía es muy común encontrar al cangrejo granuloso, que suele congregarse en cantidades asombrosas en esa enorme extensión, que solo está a 1 metro sobre el nivel del mar. Se alimentan filtrando el barro en busca de restos de materia orgánica y microorganismos. Desde allí nos desplazamos hasta el puente del río San Borombón, a solo 4 kilómetros de distancia del río Salado. Allí hay actividad de pescadores, no obstante había aves como cigüeñas que estaban presentes en buena cantidad. Buscaban cualquier animal que estuviera entre la vegetación o el agua, principalmente anfibios y peces. Luego de pasar por ambos ríos, emprendimos la vuelta por el mismo camino de tierra, en dirección a la ciudad de Chascomús. Mucha vegetación nativa bordea los caminos. Hay talares dispersos en ese lugar. Sobre un tala vimos actividad de aves, entre ellas de cabecita negra común. Aquí en la imagen se ve a un macho. También, algo ocultas entre el follaje, vimos varias aves que iban y venían. Mirando con un poco más de detenimiento, hallamos un nido activo de torcaza. Es una de las especies más comunes y abundantes en la zona. Más adelante, en un arbolito sin hojas, encontramos un nido, pero esta vez de un tamaño imponente, y estaba ocupado para nuestra suerte. Se trata de un nido de carancho, construido por una de las rapaces más oportunistas y abundantes en gran parte del país. Por fortuna permaneció en todo momento en el nido, quizás estaba incubando o cuidando de pichones recién nacidos. Unos kilómetros más adelante volvimos a pasar por el sector de Lagunas Secas, y pudimos filmar allí un solitario tero a orillas del camino. También un macho de pico de plata, otra especie muy frecuente en ese ambiente, junto al pecho amarillo, del cual pudimos ver esta vez a varios ejemplares más y a corta distancia. Algunos de ellos andaban por el suelo, entre pastos o en la calle, mientras que unos pocos hacen de vigías posados sobre ramas de cambará, de lo que hay numerosas plantas a ambos lados de la calle, en un sector de unos pocos cientos de metros, y solamente allí en todos los 64 kilómetros que mide el camino. También estaban alertas a depredadores aéreos, molestando a un gavilán ceniciento, que podría devorar fácilmente a un pichón o a sus huevos. Entre los cambará también había otras aves. Encontramos allí a un macho de picaflor verde libando el néctar de las flores. También había una pareja de siete vestidos pampeano, que se desplazaba semioculta entre las hojas. Varios kilómetros más adelante, en un campo ganadero, encontramos a un carancho que era hostigado por unos teros, que finalmente lo expulsaron del lugar. Al llegar nuevamente por la laguna La Limpia, encontramos en la arboleda que flanquea el cuerpo de agua a una bandada de misto, que hacía un gran bullicio con sus trinos. También encontramos un raro leucista parcial, un ejemplar de cachilo canela que solo pudimos fotografiar. En esos árboles andaba un churrinche, ave bastante elusiva para que el observador se acerque, aunque en esta ocasión un macho descendió a la calle para buscar algunos insectos. En tanto que cruzaba el camino con algo de prisa una oruga de Paracles desertícola. Entre las retorcidas y espinosas ramas de los talas trataban de esconderse de nuestra vista algunos ejemplares de pirincho, aunque pudimos filmar a uno solo de ellos.
Cerca del mediodía el cielo comenzaba a despejarse. Ya en el último tramo del camino pudimos ver con detenimiento a un tahuató, que posaba tranquilo y no se alarmó con nuestra presencia. En un árbol cercano, una pareja de cardenal copete rojo posaba junta en lo alto de sus ramas. Ya a mediodía llegamos a la ciudad de Chascomús y de inmediato fuimos a la laguna, donde descansamos unas horas y aprovechamos para almorzar. El nivel del agua es muy bajo por la escasez de lluvias de los últimos meses. Estas condiciones fueron propicias para los flamencos, que se congregaron en buen número. También había otras aves como viguás, playeros, teros reales, teros comunes, espátulas rosadas y varias especies de patos. Entre los patos destacaba el de cabeza negra, especie por lo general poco frecuente y que se caracteriza por poner huevos en nidos de aves acuáticas para que éstas las incuben. También se veían algunas playeras como el pitotoy chico en zanjones aledaños. Más tarde, por consejo de observadores de aves de Chascomús, emprendimos una recorrida por un camino rural que pasa cerca de la laguna Manantiales. Lo más destacado fue encontrar a un juvenil y un adulto de tahuató que posaban confiados sobre un alambrado, separados a varias centenas de metros uno del otro. Debatimos si volver hacia Chascomús y desde allí emprender el camino a nuestra casa, o por el contrario seguir caminos rurales cruzando el río Salado, para llegar hasta Pila y de ahí viajar por la ruta 41. Decidimos lo último y fue muy fructífero, ya que vimos algunas otras especies como verdón y pirincho. En campos cerca del río, en un monte de eucalipto sañoso, vimos varios nidos activos de cotorra, las cuales nos miraban con mucha desconfianza desde lo alto. Ya en el partido de Pila, en un campo, encontramos una pequeña manada de antílope negro, especie exótica originaria de Asia, que se introdujo con fines cinegéticos y que se ha silvestrado en el este provincial. No obstante, fue una gran emoción poder verlos a no mucha distancia. Terminamos así una gran salida de observación. Volveremos pronto a disfrutar de la flora y la fauna de Chascomús.